Bien, por si no vienen del video anterior, buenos días, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Si vienen del video anterior, buenísimo, porque les va a ayudar a seguir un hilo, pero si se tomaron un descanso también porque el video anterior era largo, bienvenidos de vuelta a este espacio. Estamos en la tanda de videos y por eso están dentro de una misma lista de reproducción, en la tanda de videos que tienen que ver con la reformulación de el esquema del trabajo de investigación y puntualmente con las consignas de la nueva entrega de la parte práctica de la materia, que es, como aquí bien tengo en el machete, el plan de trabajo. Esto usualmente recibe el nombre de plan de monografía, pero no, porque no es este año una monografía lo que están haciendo, ¿sí? Así que lo que yo tengo en este momento en mis manos es el mismo archivo que les pasé a ustedes en el Classroom con la actividad sobre el plan de trabajo, que es el instructivo o guía para el diseño del plan de trabajo con 2020 entre paréntesis, porque es el modelo en la versión de este año. Tienen una nubecita muy bella que dice: conjuntamente con el informe del tema, el plan de trabajo es la hoja de ruta, el mapa a seguir para el desarrollo del proyecto de investigación encarado. Y acá está la clave, ¿sí? En el informe del tema que ustedes entregaron, presentaron el tema, valga la redundancia, que querían investigar, cumpliendo para esa presentación con una serie de indicaciones o de fórmulas para presentarlo que yo les puse en las consignas armadas al fin de que ustedes puedan hacer el informe. Es decir, me dijeron: Maca, esto es lo que yo quiero investigar en base a estas cuestiones, siguiendo, repito, el esquema que yo les había pedido que siguieran. Ese es el primer norte o el primer faro o el primer eje, como lo quieran decir, que ustedes van a tomar de guía para continuar avanzando en la investigación. Ahora bien, como este trabajo de investigación no es simplemente, como lo dije en el video anterior, paréntesis en este minuto 2:25 del video. Si todavía no vieron el video anterior, me estopean este video acá y se van al video anterior, ¿sí? Porque yo voy a explicar, en este video voy a explicar dando por sentado de que las reformulaciones respecto de cómo va a ser el trabajo de investigación, ustedes ya las saben. Así que si todavía no leyeron el archivo en el que están la reformulación de la propuesta de investigación, ¿sí? Si todavía no revisaron este archivo y todavía no vieron el video anterior en el que les explico básicamente cómo repensé y reformulé el trabajo de investigación y me detengo en cada uno de estos ítems y se los explico, no sigan con este video. Pongan acá una pausa y van a ver el anterior, porfa. Por algo hice primero el anterior y publiqué primero el anterior en la lista de reproducción y en segundo lugar, porque hay un montón de cosas que yo no voy a volver a explicar en relación a esa reformulación del trabajo, porque doy por sentado de que ya las leyeron y ya las escucharon, ¿sí? Y que en todo caso, si las necesitan consultar, las van a consultar a partir de lo que ya leyeron en el instructivo y lo que ya escucharon en el video anterior. O sea que por ahí, si siguen viendo este video sin haber visto el anterior, capaz algo les queda en el tintero o no se entiende. Cierro el paréntesis, avanzo. Les repito, el trabajo de investigación que ustedes van a llevar a cabo, si bien ya no es una monografía, tampoco es simplemente una ampliación de ese informe que ustedes se entregaron. El informe, junto con lo que van a hacer ahora con esta segunda actividad práctica para el trabajo de investigación, es el esquema a partir del cual, o la base a partir de la cual, o el norte de mi brújula, o el mapa, como el nombre que le quieran poner, a partir del cual ustedes van a guiarse para desarrollar el trabajo de investigación. En el informe me presentaron el tema, me dijeron: Maca, yo quiero investigar esto, por esto, por esto y por esto, con estos objetivos, ¿sí? Ahora hay que desarmar ese informe y transformarlo en el esqueleto del trabajo, es decir, tomar las distintas partes de lo que ustedes presentaron inicialmente del tema en ese informe para empezar a darle la forma de un proyecto de investigación que se va a ir plasmando a medida que ustedes avancen en un
resultado final que va a ser, como dije en el video anterior, un informe académico de investigación o un informe de investigación académica, como prefieran llamarle. No voy a detenerme a leer, y esta también es una aclaración que les hice en el video anterior. Ustedes cuentan con los textos de los instructivos, por ende, si en el caso en el que considere que tengo que específicamente leer el texto para explicar alguna frase X del texto, en el video lo voy a hacer, pero no voy a, como sí lo suelo hacer cuando estamos en clase, a detenerme a leer, cuando estamos en clase me refiero a clases presenciales, a detenerme a leer párrafo por párrafo o ítem por ítem, ¿sí? Salvo que yo considere que hay una frase en el párrafo o en el texto en cuestión del instructivo que amerite ser explicada luego de su lectura, simplemente si no, lo que voy a hacer es avanzar en la explicación, porque ustedes tienen una ventaja que no tenemos con las clases presenciales. O sea, es muy desventajoso en un montón de aspectos este formato de educación. Pero ustedes, por lo menos particularmente con mis videos, tienen la ventaja de que si no me entendieron a la primera, pueden repetir cuantas veces sea necesario lo que estoy diciendo. O si se distrajeron y no escucharon una parte, o si lo están leyendo el texto y no me están siguiendo a mí, y pueden pausar el video cuantas veces quieran, releer el texto, volver a escuchar el video, releer el texto, volver a escuchar el video, y si eso no alcanza, por supuesto, siempre me pueden consultar a mí por WhatsApp. Entonces, el hecho de que tengan el video con la explicación a disposición 24/7 en el momento que quieran para pausarlo y repetirlo las veces que sea necesario, es una de las pocas ventajas, creo, con las que contamos en este contexto de educación virtual y pandemiósica. Por eso no voy a hacer lo mismo que hago muchas veces en clase o que solía hacer en clase, que es voy leyendo con ustedes el texto y lo voy explicando, ¿sí? Porque si bien acá la explicación yo la hago una sola vez, ustedes la pueden reproducir la cantidad de veces que quieran. Por eso me parece que es innecesario que me detenga en la lectura párrafo por párrafo, oración por oración, para que ustedes puedan seguirlo. Perdón de vuelta si se escuchan los ladridos de los perros. Bien. ¿En qué va a constar? Vuelvo después de esta aclaración número 45 en el lapso de 2 videos. ¿En qué va a constar este esquema, este esqueleto, este mapa que van a plantear, formular, diseñar? Es esa la palabra clave, diseñar a partir del plan de trabajo en 3 ejes o en 3 cuestiones. La primera cuestión es poder plantear, y por eso es importante que vengan de ver el video anterior, los interrogantes que van a ser la base de la investigación, es decir, las preguntas que ustedes pretenden responder con la investigación. ¿Qué interrogantes, qué problemáticas de investigación, qué problemáticas de conocimiento académico ustedes pretenden resolver con el análisis de los hechos sociales que están en el tema que ustedes eligieron, ¿sí? ¿Qué preguntas de aquellas que formularon en el informe o de las nuevas que surgieron a medida que avanzaron en la investigación ustedes pretenden resolver? Y esto sí me voy a tomar el trabajito de esta parte de leerla, ¿no? Que ustedes puedan plantear los interrogantes que quieren abordar en torno al tema que eligieron y posibles respuestas orientativas a esos interrogantes. Este eje, el primero del diseño del plan de trabajo, es lo que en un año típico representa, en el caso de la monografía, el planteo del problema y la hipótesis. Yo no les voy a pedir a ustedes que armen en este contexto, en estas condiciones, con el tiempo que nos queda, algo de esas características. No van a plantear un problema de investigación, perdón, tengo una manchita acá y es como que siento que me dejé pintada la jeta, pero no, es una manchita. No les voy a pedir, repito, que planteen o que formulen un problema y una hipótesis de investigación como lo haríamos en condiciones normales, porque pues claramente no estamos en condiciones normales. Pero sí es importante que ustedes puedan plantearse, ¿sí? Como les expliqué en el video anterior, las preguntas que van a funcionar de articulación de todo el trabajo. Es decir, cuando ustedes describan los hechos, fenómenos, procesos sociales que forman parte del tema que están investigando, ¿qué están buscando responder con esa explicación? Porque recuerden que nuestro trabajo de investigación no es simplemente buscar información sobre un tema y resumirla. Ese trabajo de investigación apunta a responder una serie de preguntas en base a una serie de objetivos. Entonces,
Yo sí quiero que ustedes puedan plantear, esquematizar, por lo menos aproximarse de manera simple, pero concreta, a esas preguntas que ustedes pretenden resolver. Y no voy a pedir tampoco, por supuesto, si no les pido un problema estrictamente de investigación, sino que podamos definir juntos un interrogante, tampoco de entrada les voy a pedir que planteen una hipótesis, pero sí que nos acerquemos a lo que sería una hipótesis planteando ustedes una posible interpretación de los hechos que busque responder a ese problema. Es medio maquillado de simpleza plantear un problema y una hipótesis, pero en términos, repito, más simples. Y no se asusten o no crean que no les va a salir porque lo van a formular conmigo, lo van a plantear conmigo, ¿sí? O sea, no, por ahí no con no sé, con la inmediatez con lo que lo hubiésemos hecho si estuviésemos en condiciones normales, porque, digamos, en años anteriores yo me tomo 2 clases enteras para pensar con cada grupo de investigación o con cada persona que está haciendo su trabajo cuál podría ser el problema y la hipótesis o el interrogante y la respuesta que van a plantear. No tenemos un espacio áulico para delimitarlo, pero sí ustedes tienen mi WhatsApp, el Classroom, las videollamadas, el formato de contacto virtual que quieran para diseñar y pensar conmigo el problema y la hipótesis, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir es que primero lo armen ustedes en este plan de trabajo y después yo le haré a esa pregunta, no problema e hipótesis, perdón, a esa pregunta, a ese interrogante y a esa interpretación que ustedes plantean como respuesta a ese interrogante, yo le haré las reformulaciones necesarias. Por supuesto que en el momento en el que se sienten a escribir este interrogante y esta posible respuesta o esta interpretación que intenta responder al interrogante, me pueden hacer las consultas que quieran, ¿sí? Repito, vía WhatsApp, vía Classroom también. Siempre igual respondo más rápido vía WhatsApp porque es más ordenada la notificación de WhatsApp que de Classroom. Pero a través de todos los medios de comunicación que tenemos, ustedes me pueden preguntar, che, Maca, esta pregunta, este interrogante, ¿está bien? ¿Y lo puedo responder planteando como interpretación esto? ¿Sí? De todas maneras, también lo que voy a hacer en unos días, no les puedo confirmar cuándo porque me tengo que tomar un tiempito para sentarme a redactarlo, es en base a un modelo random, en base a un tema random, armarles un modelo de introducción en el que ustedes puedan ver cómo formular el interrogante, cómo plantear la interpretación y cómo escribir los objetivos, ¿sí? Bien, entonces, el primer eje de este diseño del plan de trabajo es poder plantear un interrogante y a ese interrogante una interpretación como posible respuesta. El segundo eje es dejar bien claritos y delimitados los objetivos del trabajo, es decir, ¿para qué estoy haciendo esta investigación? No se vale, creo que esto ya lo dije, poner para aprobar la materia, porque claramente sabemos que el objetivo de fondo es aprobar proyecto. No vale como objetivo dentro de la investigación, ¿sí? Como objetivo me refiero a, bueno, analizar tal aspecto de tal tema, comprender tal cuestión en relación a tal hecho, reflexionar sobre tal y tal cosa, conocer en profundidad tal cuestión, caracterizar tal fenómeno, comparar tal y tal cuestión, ¿sí? Fíjense la particularidad, y esto lo voy a volver a mencionar cuando me meta en la introducción. Todos los objetivos los formulé como verbos. Los objetivos son una acción y como verbos en infinitivo. Si no recuerdan cuáles son los verbos en infinitivo, son aquellos que terminan en ir, ¿sí? Comparar, describir, analizar, comprender, explicar, entender, reflexionar, compartir. Bueno, y no se me están ocurriendo ahora a otros objetivos específicamente académicos, ¿sí? Pero los objetivos son la razón por la cual estoy haciendo mi investigación. ¿Qué cosas quiero lograr con mi investigación? ¿Sí? Por ejemplo, un objetivo, no sé, de la publicación de un libro de un autor o una autora en ciencias sociales puede ser divulgar el conocimiento acerca de, ¿sí?
No digo que ustedes en su trabajo de investigación planteen divulgar como objetivo, pero para que se entienda a qué me refiero es, ¿para qué están llevando a cabo la investigación? ¿Qué quieren lograr con la investigación? Repito, más allá de aprobar proyectos, ¿sí? Bien, y el tercer eje de este mapa, de esta hoja de ruta que ustedes van a esquematizar con el diseño del plan de trabajo es, bueno, ya sé qué pregunta quiero responder y más o menos por dónde voy a plantear la respuesta, es decir, más o menos qué interpretación de los hechos tengo para responder esa pregunta. Ya sé cuáles son los objetivos que guían mi investigación, es decir, qué es lo que pretendo lograr. Cuando presente los resultados de mi investigación, ¿cómo los tengo que ordenar para responder a esa interrogante a partir de mi interpretación y cumplir con mis objetivos? Entonces, el tercer eje es el orden de los contenidos del trabajo. Se supone que llegades a esta instancia, ustedes tienen que tener cierto manejo del tema que eligieron para investigar que les permita pensar, bueno, ok, yo estoy investigando sobre esto, quiero contar esto porque la pregunta que me estoy formulando es esta y estoy interpretando los hechos. Recuerden, interpretar no es lo mismo que opinar. Si no lo recuerdan es porque no vieron el video anterior, vayan al video anterior, ¿sí? Estoy planteando esta interpretación en base a estos objetivos. Bueno, con todo lo que tengo leído sobre el tema, tengo que poder resolver un texto para darle forma a esto que quiero lograr. ¿Cómo lo ordeno? Para que quien me lea, en este caso moi, entienda que estoy respondiendo a esta pregunta con esta interpretación porque tengo estos objetivos. Entonces, ¿cuál es, en definitiva, dicho de forma simple, el tercer eje del diseño del plan de trabajo? El armado de un índice. Un índice estimativo, un índice borrador, un índice en el que simplemente me dicen, Maca, te voy a hablar de esto en este orden. Cortito, conciso y al pie, y encima, por simplificado en este caso, porque yo les sugerí, en el video anterior, y se los vuelvo a sugerir ahora, idealmente el trabajo no debería tener más de 2 capítulos. Pueden, si necesitan sí o sí para que sea coherente la división de los contenidos, hacer 3 capítulos o apartados. Pero en condiciones ideales deberían ser solo 2, y otra cosa que simplifica mucho la distribución de los contenidos, porque el trabajo va a ser más corto, es que no van a tener que subdividir esos capítulos o apartados en subcapítulos, ¿sí? Entonces, en el esquema del índice, simplemente me tienen que señalar en qué 2 grandes conjuntos de temas van a separar los contenidos del trabajo. Bien, esos son los 3 ejes del diseño del plan de trabajo. Poder plantear un interrogante, que vendría a ser nuestro problema de investigación, y una posible respuesta que no va a ser estrictamente una hipótesis, pero es una propuesta de interpretación de los hechos que analizan, que busca responder a esa pregunta que ustedes plantean como problema de investigación. Un segundo eje es, en relación a esa pregunta, plantear los objetivos del trabajo, y un tercer eje es decir, bueno, con este problema, con estos objetivos, yo los contenidos los voy a ordenar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que tener para cubrir esos ejes? Perdón, me entró algo en el ojo. Esto es muy... En el video van a aparecer todos estos detalles de yo creyendo que tengo una manchita en el medio de la jeta y en realidad es como me da la sombra, el ojito que me pica, mi gata que está buscando, vaya a saber uno qué, no sé, encontró un pasadizo al hiperespacio, porque yo no sé editar videos y no tengo las herramientas para hacerlo, aunque lo supiera hacer. Así que están todos estos furcios. Como siempre, gracias por tanto, perdón por tan poco, y una vez más mis más sentidos respetos a la comunidad de youtubers y creadores de contenido que se toman el laburo de hacer esto que yo no voy a poder hacer con mis videos de clase. Bueno, vuelvo acá. Esos 3 ejes, ¿sí? Pregunta, interpretación, objetivos, presentación de la división de los temas, implican que yo en mi plan de trabajo tengo que sí o sí cubrir 3 cuestiones. Índice estimativo. Introducción, el borrador de la introducción, ¿sí? Después
corregir, ¿sí? Algunas cuestiones seguramente de esa introducción, y una lista de todas las fuentes consultadas hasta el momento. Este último ítem, la lista de todas las fuentes consultadas hasta el momento, no está por ahí dentro de ninguno de estos 3 ejes del diseño del plan de trabajo, pero me sirve a mí para controlar o para... Sí, para supervisar, queda mejor que controlar, para supervisar si van bien con el ritmo de lecturas necesarias para la investigación o si están medio flojelis. Algo que no les dije en el video anterior y que se los digo ahora para que se queden tranquiles si no leyeron bien. Perdón, que me perdí, porque les modifiqué. Acá estamos. En cuanto a las fuentes, en la cantidad de fuentes obligatorias para el trabajo, ¿sí? No para el plan de trabajo, sino para el trabajo de investigación completo, se las reduje abismalmente. 6 fuentes, 6 libros o capítulos de libros, 6 fuentes que combinen libros, capítulos de libros, artículos, etc. Y 6 sitios web, como mínimo. Si tienen más, buenísimo, pero en total 12 fuentes tienen que consultar nada más, ¿sí? ¿Para qué tienen que entonces en el plan de trabajo hacerme como último ítem la lista de fuentes consultadas? Y porque si en el plan de trabajo me ponen que consultaron solamente 2 fuentes, estamos un poquito complicados porque para el trabajo completo van a tener que tener por lo menos 12 entre libros, capítulos de libros, artículos y sitios de internet, ¿sí? Y además, otra cuestión, yo les compartí hace ya unos meses, bastantes, un drive en el que había fuentes para todos los temas que me habían planteado en el Padlet, ¿sí? De todas maneras, si se les está complicando la búsqueda de fuentes, me avisan y yo les ayudo a buscar, porque claramente en el único lugar en el que podemos buscar, más allá de la biblioteca personal que tenga cada uno, es internet, ¿sí? Con lo cual mi idea es asistirles en la búsqueda de fuentes si están escasos de información. Bien. En el orden del diseño del plan de trabajo está entonces índice, introducción, lista de fuentes consultadas. Mi sugerencia personal es que el índice sea lo último que hagan, porque recién cuando hayan podido plasmar en la introducción aquello que quieren desarrollar, van a saber más o menos cómo les conviene dividir los contenidos, ¿sí? Entonces, abóquense, es más, si quieren arranquen por lo más fácil, armen la lista de fuentes consultadas. Y acá hago un paréntesis y lo explico muy así nomás porque después cuando me meta con la parte teórica de la materia, con la explicación de la primera parte de la unidad 2, que sería para el trabajo práctico número 4, lo voy a profundizar un poco más. En cuanto a fuentes, sí, en ciencias sociales se puede trabajar con 2 tipos de fuentes. Fuentes primarias y fuentes secundarias. En el trabajo de investigación de ustedes, lamentablemente por las condiciones, el contexto en el que estamos, es muy probable que solo haya fuentes secundarias. Si terminan trabajando fuentes primarias, buenísimo, pero es muy probable que recurran o que la base central del trabajo sea fuentes secundarias. ¿Qué diferencia hay entre un tipo y otro de fuentes? Las fuentes primarias son aquellas que están generadas, que provienen de la situación social que estoy analizando. Si yo analizo, por ejemplo, la prensa gráfica durante la última dictadura militar, el análisis de los diarios que se publicaron, o sea, mi fuente primaria va a ser cada uno de los diarios que se publicaron durante la última dictadura militar. Eso es una fuente primaria porque no tiene el análisis de otro especialista. Si yo estoy analizando la represión durante la última dictadura militar, las entrevistas que yo les haga a sobrevivientes de centros clandestinos de detención son una fuente primaria. Si yo estoy analizando el periodo de la Revolución de Mayo, las cartas entre Belgrano y San Martín serían una fuente primaria. Son fuentes de información que no tienen sobre sí mismas el análisis de algún otro investigador, ¿sí? Yo voy a la fuente pura, limpita de análisis. Es
El hecho social en sí mismo. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Todos los textos académicos escritos, producidos por distintos cientistas sociales, distintas cientistas sociales. Ejemplos de fuentes secundarias: libros, capítulos de libros, artículos académicos, papers, ponencias para congresos, páginas de internet donde publique, no sé, un sociólogo, una antropóloga, un historiador, ¿sí? Es decir, los textos producidos por otros especialistas, ¿sí? Iba a decir especialistas, pero no sé si va. Entonces, fuente primaria, la fuente pura, sin el análisis de un especialista o una especialista. Fuente secundaria, todos los textos que se han producido, toda la data que se ha producido basada en el análisis de otros u otras cientistas sociales, ¿sí? Igual esto lo voy a explicar más en profundidad cuando me meta con la parte teórica de la materia. Bien, lo más sencillo de hacer en primera instancia, entonces, dentro del diseño del plan de trabajo, es la lista de fuentes consultadas. ¿En base a qué criterio van a armar esa lista? Tienen, ay, se me fue la hojita, perdón. Tienen al final del instructivo la indicación, ¿sí?, de cómo armar la lista de fuentes consultadas, ¿sí? Qué dato tienen que registrar para cada uno de los tipos de fuentes que pueden utilizar y cómo ordenarlas. Sigan eso, no hay chance de que se pierdan. Como segunda instancia, les sugiero que armen la introducción, ¿sí? Acá estamos. La introducción tiene que tener obligatoriamente las siguientes partes. Les recuerdo, para la semana que viene les voy a dejar colgado un modelito de introducción para que ustedes vean cómo están ordenadas y redactadas cada una de estas partes. No les puedo decir para tal día exactamente, porque me tengo que sentar a escribirlo, porque tengo que inventar una introducción sobre un tema inventado de investigación, pero van a tener un modelo para guiarse. ¿Qué tiene que tener sí o sí la introducción? Presentación del trabajo y de les integrantes del equipo de investigación. Aclaración. Hay mucho, el bostezo de mi gata de fondo le da el toque. Hay mucho de lo que va en la introducción que ustedes ya lo tienen hecho en el informe. ¿Lo escriben de vuelta? No, mis criaturas, lo reciclan, ¿sí? Todo se reutiliza, en investigación todo se reutiliza. Toman el informe, hacen las correcciones que yo les haya hecho sobre esas partes y las utilizan para armar la introducción en este plan de trabajo, ¿sí? Bien. Presentación del trabajo y de les integrantes del equipo de investigación. Si lo están haciendo solites, se ponen a sí mismos y nada más. Esto también era el primer párrafo del informe. Recíclenme ese primer párrafo. Presentación del tema general y del recorte temático. También pueden tomar lo que hayan planteado en el informe. Vamos a investigar tal tema específicamente sobre tal aspecto. Contextualización y descripción general del tema que eligieron. Ubicar en tiempo y espacio el tema, esto también se los había pedido para el informe, y definir los principales conceptos que con los que van a trabajar el tema, ¿sí? En el ejemplo random que yo les había puesto sobre feminismo en Argentina en los últimos 10 años. Bien, en ese caso en la introducción tendría que definir a qué me refiero cuando hablo de feminismo, contextualizarlo en el marco de la cuarta ola en Argentina, hablar de género, hablar de desigualdad de género y mencionar, por lo menos brevemente, cuáles son las demandas de los movimientos feministas y las disidencias sexuales en este periodo particular de tiempo, ¿sí? Planteo de los objetivos del trabajo. Vuelvo sobre lo que les había explicado hace un ratito respecto del eje en relación a los objetivos. ¿Qué pretenden lograr con la investigación, mis cielos? ¿Qué están buscando con lo que proponen en el trabajo? Y acá aclaro de vuelta. Los objetivos siempre se plantean en verbos en infinitivo. Los objetivos de este trabajo son comprender el fenómeno de tal cosa, analizar las características de tal otra, describir
la situación de tal hecho, comparar tal cosa con tal cosa, establecer la relación entre tal cuestión y tal otra cuestión, ¿sí? ¿Qué quieren hacer en la investigación? ¿Qué quieren lograr con la investigación? Los objetivos son acciones que ustedes van a llevar adelante con la investigación y como acciones se plantean como verbos en infinitivo. Planteo de los interrogantes, después de los objetivos, planteo de los interrogantes o del interrogante que acá, la chanflié, que buscan, guían, acá el que buscan no va, que guían la investigación que están llevando a cabo, ¿sí? Y que se supone que ustedes pretenden responder. Más algunas ideas de interpretación que pretendan responder a esos interrogantes. Lo que es el problema y la hipótesis, pero llevado a una versión mucho más simple, mucho más borrador, más flexible, si se quiere, ¿sí? Entonces, recapitulamos. Presentan el trabajo, se presentan ustedes. Eso ya estaba en el informe. Presentación del tema y del recorte temático. Eso también está en el informe. Probablemente lo que tengan que hacer acá es pulirlo un poquito más según las devoluciones que yo les haya hecho a cada trabajo en particular. Contextualización y descripción general del tema que eligieron. Me lo ubican en tiempo y espacio y me especifican las características más generales del tema y particularmente qué conceptos van a utilizar para trabajar ese tema y el recorte que ustedes eligieron. Los objetivos del trabajo, qué pretenden hacer, qué pretenden lograr, qué están buscando generar o alcanzar con la investigación. El planteo de los interrogantes o de el interrogante, es decir, qué preguntas se formulan ustedes y pretenden responder ustedes con la investigación que están llevando a cabo. Atenti, que esto también estaba en los informes y de hecho en líneas generales, no en todos los trabajos, pero en algunos, y diría que en una buena cantidad, aparecieron interrogantes piolas que yo se los marqué y esto lo van a leer cuando les facilite las devoluciones a cada uno. Cada uno, había ya algunos interrogantes piolas como decir, bueno, es por acá, es por este lado la pregunta o las preguntas que vos vas a responder con tu investigación. Sumado a eso, además, incorporan cuál es la interpretación que ustedes proponen para responder a ese interrogante. Fundamentación, es decir, ¿por qué eligieron el tema? ¿Sí? Y ese aspecto y recorte temático en particular. ¿Por qué se plantearon esos objetivos? ¿Y por qué ese es el interrogante al que pretenden responder? Algo de esto también estaba en el informe. Ustedes habían tenido que fundamentar por qué elegían ese tema. ¿Qué hacía dentro de los intereses personales de ustedes y también dentro de lo que les parecía que sumaba a hacer una investigación así, que hayan elegido ese tema? Esto sí lo leo, ¿sí? Deben explicar y explicitar en profundidad por qué eligieron el tema y el recorte. ¿Por qué les parece interesante, importante, necesario investigar sobre tales cuestiones? ¿Por qué tienen los objetivos que tienen? ¿Y por qué se formulan o cuestionan los interrogantes que hayan planteado? ¿Sí? Entonces, me tienen que fundamentar todo lo anterior en la introducción. Decirme, bueno, esta investigación la llevamos a cabo en base a este tema, por esto, por esto y por esto. Nuestros objetivos tienen que ver con esto, con esto y con esto, o sea, los planteamos por estas razones. Y el interrogante planteado tiene que ver con que nos interesaba abordar este aspecto del tema porque es del que menos conocemos, o porque nos compromete políticamente, o porque nos parece importante que se sepa sobre tal cuestión, ¿sí? Fundamentar por qué el trabajo en sí mismo. Y finalmente, una breve descripción de cómo van a dividir los contenidos. Volviendo al ejemplo random con el que ya vengo afanando desde el video anterior, perdón que estoy a punto de sentir que se me prende fuego las cuerdas vocales. Les decía, volviendo al ejemplo random con el que vengo afanando desde el video anterior, yo había planteado, de hecho ya creo que, no sé si se lo había comentado en el video anterior, voy a dividir mi trabajo en 2 capítulos. En el primer capítulo voy a hablar de las características del movimiento feminista en Argentina durante los últimos 10 años y las principales consignas de lucha y movilización de este movimiento, sobre todo en relación a la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Y en el segundo capítulo voy a analizar
cómo ha repercutido ese reclamo específicamente en la imagen que los medios muestran de la mujer. Es decir, si el reclamo del movimiento de mujeres en torno a la imagen que los medios proponen de sí mismas generó algún efecto o no. O sea, en el primer capítulo hablaría, o el primer apartado hablaría de el reclamo en sí del movimiento de mujeres, y en el segundo capítulo analizaría si eso repercutió o no, y si tuvo alguna repercusión, cuál fue esa repercusión en los medios de comunicación. Estoy tirando fruta, O sea, a ver, es random. Este ejemplo random igual se me ocurrió porque hubo en años anteriores trabajos que fueron por ese lado, pero yo lo estoy planteando súper desordenadamente, pero para que se entienda a qué me refiero. Entonces, en la introducción, en una última partecita, lo que van a hacer es, bueno, para llevar adelante la presentación de los resultados de nuestra investigación, el trabajo va a quedar dividido en 2 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar de tal, tal y tal cosa. En el segundo capítulo de tal, tal y tal otra. En la conclusión, presentaremos una síntesis de los resultados de nuestra investigación. Listo. Y ahí está la razón de por qué es mejor primero armar la introducción y después armar el índice. Porque en el índice ustedes simplemente van a poner quiero ver si se ve en esta hojita, sí, en respuesta o atendiendo a este esquema, eso que van a poner en ese párrafo final de la introducción, lo van a volcar en un esquema. Van a poner en el índice, introducción, capítulo 1, entre paréntesis me ponen de qué se va a tratar. Ni siquiera le tienen que asignar un título, sino en el capítulo 1, caracterización de los reclamos del movimiento de mujeres en relación al problema de la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Listo. Capítulo 2, reacción de los medios de comunicación frente a los reclamos de las mujeres en relación a la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Ya está. ¿Sí? No tienen que poner un título todavía porque el trabajo no está terminado. El título es lo último que se pone en un trabajo, porque recién cuando yo desarrollé los contenidos sé qué quiero poner de título de esos contenidos, y muchísimo menos tienen que ponerle número de página a ese índice, porque si todavía no escribieron los capítulos, ¿cómo saben cuántas páginas le va a llevar cada cosa? Bien, es simple, ¿sí? Les sugiero entonces, cuando se pongan a armar el plan de trabajo, hagan de atrás para adelante. Primero la lista de fuentes, después la introducción, después el índice. Cuando me lo entreguen a mí, el orden para la entrega es plan de trabajo, índice, introducción, lista de fuentes. Pero yo les sugiero que hagan la lista de fuentes primero porque es lo más simple, la introducción porque es lo que les va a permitir pensar cómo distribuir los contenidos, y entonces una vez que ya tienen pensada la distribución de los contenidos a partir de lo que escribieron en la introducción, arman el esquemita del índice y ya está. Bien, quedaron 2 videos finalmente como yo quería. Sé que por ahí hablé muy rápido, pero de vuelta, repito, tienen la ventaja de que pueden pausar, estopear el video la cantidad de veces que lo necesiten. Como sugerencia, si no vieron este video revisando el instructivo, o si vieron este video y todavía ni siquiera habían mirado el instructivo, porfa, vayan ya mismo a ver el instructivo, a ver si me siguieron en lo que les estuve explicando. Vean esto cuantas veces lo necesiten. Y si no entendieron algo de todo lo que expliqué acá, bueno, vamos a tener una videollamada en la que vamos a hablar específicamente de esto y van a poder sacarse todas las dudas que surjan al respecto. Y tienen la posibilidad de comunicarse 24/7 conmigo, chiques. No la desaprovechen. Yo no tengo forma de resolver consultas si las consultas no me llegan. No voy a decir absolutamente nada más porque me quedan solo un par de segundos. De nuevo, como siempre, perdón por lo precario de esto. Espero que se haya entendido. Si no se entendió, consulten. Nos vemos en la videollamada en estos días. Y nada, eso. Si vieron de principio a fin, buenísimo. Si lo vieron en orden, mejor todavía. Y lo que no se entienda, pregunten, en serio. Gracias por seguir bancando el aprendizaje compartido. Les mando un beso gigante, les quiero, les extraño y estamos en contacto a pesar de todo.
Abrazo enorme, amores. Nos vemos en el próximo video.